Bueno, los hitos, digamos, que hay que empeñarse en rescatar en Angol para formar una verdadera ruta histórica, para mi gusto, serían en primer lugar la casa de don Pedro Hernán Trizano Avesana, un italiano que se portó mucho mejor que muchos chilenos. Esta es una de las casas que hay que marcar en Angol con algún letrerito, aunque sea humilde. En la otra esquina de calle Colo Colo con 18 estuvieron los cuarteles de la que fuera la primera policía organizada en la frontera, la policía rural, dirigida por este comandante don Pedro Hernán Trizano Avesana, formada en febrero de 1886. Después estarían la cantidad de fuertes que en Angol estuvo, donde hoy día la manzana, hoy día comprendida por el teatro, el seguro. Esas dos manzanas constituían el fuerte de Huequén, el fuerte de Cancura, Lolenco, de Chihuahue, de Mariluán, Coyipulli, Perasco y Curaco, que constituían la llamada línea del Mayeco y que fue requisito para que a don Cornelio Saavedra se le autorizara la mal llamada pacificación de la Araucanía. Bueno, el legado que dejaron, el patrimonio, digamos, intangible que es el patrimonio, el testimonio, los trabajos de muchas personas realizados en Angol. Creo que tampoco se le ha dado la debida importancia a intelectuales y deportistas. Voy a partir, no porque sean más importantes, sino que porque no deseo que se me queden en el tintero los deportistas como don René Alberto Larraguibel Morales, campeón mundial de salto alto a caballo, batió el récord en el regimiento Coraceros de Viña del Mar con 2,47 m el 5 de febrero de 1949. Nunca ha sido superado, es decir, lleva ya más de 65 años como récord. También tenemos el récord manejando una emisora del radiocontrolador Miguel Ángel Díaz Albarrán, con más de 82 horas, que son los únicos récords que ostenta Chile y que los tiene Angol, son angolinos. Parto también por el más antiguo en cuanto a literatura, el magnífico Pedro de Oña y su Arauco Domado. Pedro de Oña nació en el tercer Angol, ese que fue fundado a 18 kilómetros de Renaico, camino a Mulchen. Nace en ese Angol en el año 1570, muere en el año 1643 y escribió varios libros en los cuales su obra cumbre es Arauco Domado y El Basauro y otros más poco conocidos, pero lo mejor, según mi criterio, es Arauco Domado, donde muchos lo tratan de comparar con la Araucana de Alonso Ercilla, pero no establecen primero que don Pedro de Oña es un poeta y don Alonso Ercilla es un cronista. Por lo tanto, hay una diferencia que tiene este poeta para nombrar cosas que en Chile antes no existían, porque él las nombra en su obra, nombra álamo, que no veía, él veía tigre y veía cosas acá que no existían, pero esa es licencia de poeta. Establecido esto, quiero también destacar a otra gente como don Antonio Acevedo Hernández, nacido en Angol en 1886, Premio Nacional de Teatro en 1954.
Este señor fue tanta y tan prolífico su obra que es conocido como el padre del Teatro Nacional, y tenemos el orgullo de que es angolino. El mejor tratado de cueca que se ha escrito en este país lo escribió don Antonio Acevedo Hernández. Luego tenemos a don Diego Dublé Urrutia, nacido en Angola en 1875, Premio Nacional de Literatura en el año 1958, conocido por su libro La Fontana Cándida, e incluso partes de sus poemas han sido musicalizados por nuestro artista Daniel Salinas, que en un trabajo magnífico ha llevado, le ha puesto música a esta obra. Poetas como la calidad de de don Diego Dublé, creo que se dan muy pocas veces en Chile, y tenemos el privilegio de que es angolino. Luego tenemos a don Israel Roa, pintor, Premio Nacional en el año 1985, uno de los buenos pintores, que prácticamente un desconocido para la gente joven, cosa que no debería pasar. No deberíamos permitir que el manto del olvido cubra a esta gente que hizo grandes esfuerzos por sacar adelante una ciudad, y ese trabajo no debe jamás morir, sin fijarse ni en su índole religiosa, ni menos en la política. Yo creo que lo importante es las cosas que hicieron. Acá tenemos el caso de don Israel Roa, que a lo mejor es conocido para la gente ya entrada en años como uno, pero no para la gente joven. Tenemos al historiador don Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia año 1995, un historiador tal vez un tanto polémico, pero no menos importante, y obligado a ser estudiado su pensamiento en los libros escolares y en muchos otros libros que él ha escrito. Y seguimos de gente a lo mejor que no ha obtenido premios nacionales, pero tenemos a cantantes con premiación a nivel mundial, como los Quelentaro, los hermanos Guzmán, que pasearon el nombre de Angol por todo el mundo. ¿Y de qué manera? Fueron traducidos incluso a otros idiomas. Tenemos a don Israel González, un pintor acuarelista. Yo creo que uno de los buenos, si no el mejor acuarelista de Chile, don Israel González. Y tenemos a don José Elías Bolívar, un literato, un intelectual, a don Dilman Bullock, el artífice del museo que llegó a Angola el año 20, pero se sintió siempre un angolino e incluso investigó sobre la otra cultura anterior al pueblo mapuche, como eran los copqueches. Entonces, gente de valer continúa aflorando en esta tierra. Tenemos también algunos poetas vigentes, como la señora Misaela Figueroa, que en forma muy especial fue escogida por don Wellington Rojas Valdebenito en su libro que hizo sobre los poetas angolinos, libro que auspició la Municipalidad de Angol. Bueno, la ruta turística o ruta histórica turística me parece necesaria porque, en primer lugar, no es posible que nosotros recordemos al Chacal de Nahuel Toro y no recordemos a gente que siguió a lo mejor
el camino más áspero, más difícil, más en su vida, que es la literatura o el arte. Eso para mí no tiene explicación, no sé a qué achacarlo, pero lo creo sumamente necesario, porque dice el dicho, quien no conoce la historia vuelve a repetir sus errores, pero también debemos escoger algo que nos sirva de ejemplo a las generaciones venideras. La mayoría de esta gente destacada de Angol tuvo una vida difícil, llena de sinsabores, llena de desengaños y de faltas, pero eso no fue obstáculo para que desarrollara su arte. Talladores, artistas, guitarristas, escritores, todos pusieron el nombre de Angol muy alto, y creo que es necesario que en el futuro estas generaciones que van naciendo también se preocupen de nuestra cultura, de nuestro arte.